Muy buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Jueves 21 de mayo del 2015. Ya soplan los vientos de fin de semana. A partir de esta tarde, en el Caribe se adelanta un poco, aún en los países de invierno. Ya el jueves en la tarde, en ciertos sitios que se sirven tragos, tapas, o la gente simple y llanamente sale un poquito más descansada luego de la jornada de lunes, martes y miércoles, porque sabe que al otro día ya es el último día de la semana laboral. Es interesante, pero yo había señalado el tema de la crisis en Guatemala con la renuncia de la vicepresidenta. Las declaraciones de Rigoberta Menchú sobre la demanda de la renuncia del presidente de la República y las movilizaciones de masas, una de ellas con más de 20.000 personas. Se está pidiendo la renuncia del presidente de Guatemala por corrupción y este miércoles arrestaron a dos directores, el del Banco Central y el de la Seguridad Social. Millares de indígenas y campesinos guatemaltecos manifestaron ayer en las calles de la capital para exigir la renuncia del presidente Otto Pérez, cuyo gobierno se encuentra acorralado por varios escándalos de corrupción. Una de las cosas de esta situación por la que atraviesa América Latina, que es un continente de esperanza y que ha habido cambios políticos interesantes en los últimos 15, 20 años, a diferencia, por ejemplo, de África y de Oriente Medio, donde existen oligarquías y sectores de poder muy atrasados, o en el caso de China y algunos países de Asia, donde existen dictaduras de una oligarquía multimillonaria, en muchos casos, no en la India, sino en China, del Partido Comunista Chino. Es repetido que en la lista de Forbes tenemos muchos. Y al igual que en Rusia, donde ha existido el desarrollo de un proceso de descomposición de la Unión de Repúblicas Socialistas, la antigua URSS, que hegemonizaba y protagonizaba una etapa importante de posguerra fría, donde prácticamente en la paz de Yalta, Stalin, Roosevelt y Churchill jugaron un rol importante y protagónico. Nosotros apenas salimos de la dictadura de Trujillo en el 61, ahora se va a cumplir un nuevo aniversario. Y evidentemente que la revolución cubana había triunfado contra Batista y hubo un proceso muy interesante de crisis política aguda entre 1959, con el desembarco de los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, hasta el retorno de Joaquín Balaguer de la mano de la intervención militar norteamericana. No se pudo hacer campaña, simple y llanamente se llevó a Joaquín Balaguer bajo la consigna Joaquín Balaguer es la paz. Yo diría la paz de los cementerios, porque durante 12 años se desarrolló una cacería contra esa izquierda inspirada en la Revolución Cubana. Recordémonos que Manolo Tavares se fue a la escarpada montaña de Quisqueya y evidentemente que había una situación geopolítica muy compleja para el Departamento de Estado y el Pentágono en los Estados Unidos a partir del triunfo de la Revolución Cubana y sobre todo de su radicalización a partir de 1961, cuando se define su vinculación directa y abierta con la Unión Soviética. Vamos arriba y volvemos en breve.
Lo complejo de esta situación es que a partir de la situación de crisis de mediados de los 80 emergió el thatcherismo y el reaganismo, y un pensamiento neoconservador, neoliberal, volvió a la escena pública de manera dominante. La dama de hierro, la Thatcher, Ronald Reagan, un vaquero de Hollywood que desarrolló un liderazgo muy importante en dos periodos constitucionales, que después le emergió George Bush, padre, en dos periodos, hasta que la era Clinton eclipsó ese mandato. Luego Bush, hijo, volvió al poder por 8 años y volvieron a meterse en Irak y Afganistán. Y luego triunfó Obama 2 periodos, que está terminando su tercer mandato, con la apertura de relaciones políticas y diplomáticas con Cuba. Y mientras eso sucede, es curioso porque, por ejemplo, Juan Manuel Santos, está desarrollando un diálogo muy importante que lleva varios años en Cuba, asesorado por la dirección cubana y por el chavismo, por Chávez. Proceso de negociación para que la guerrilla entregue las armas y se dé cuenta que ese no es el camino, esa no es la vía de cambio social. Toda una generación que crecimos y creímos que era posible cambiar la sociedad de manera violenta a partir de una supuesta destrucción del Estado burgués, nos dimos cuenta que eso no era cierto, que en torno a ello se ha construido una dictadura política y militar de una casta gobernante que se ha convertido en una clase social, y el ejemplo de China es muy evidente. Se trata de grandes multimillonarios y sobre todo billonarios, lo que quiere decir que hay una casta burocrática que a partir del dominio del Estado se enriquece, y ahora eso lo llamamos lavado. Y evidentemente que es interesante porque ayer asistí a la puesta en circulación del libro de Miguel Coco. Y es interesante porque este actor jugó un rol importante en la conformación del Frente Patriótico, en el que además estaban dos figuras cimeras del PLD de ese momento, que es el actual ministro de Economía y el presidente de la República. Pienso que con el tiempo, en una alianza táctica con Guaroa que yo mencioné y expliqué en la foto, les decía como toque periodístico que yo estaba debajo en la escalera viéndolo todo. Había comentado antes que me había ido a los 3 entierros de los 3 grandes caudillos. Físicamente fui a los entierros, los perseguí en las caravanas y estuve ese día ahí parado viendo aquello en el estadio de baloncesto del Palacio de Bellas Artes. Y realmente lo interesante es ver si realmente, luego de un primer periodo de reforma, de buenas intenciones e indiscutiblemente de aspectos positivos en muchos aspectos del Estado, no es menos cierto que en el segundo mandato una corriente se apartó de un modelo de desarrollo progresista vinculado a las principales tareas nacionales, incluso a contrapelo de la tendencia de América Latina. Cuando uno mira las ejecutorias, por ejemplo, en Ecuador o en Bolivia o en Argentina, no digamos Chile, que la concertación es cosa de largo tiempo, o en Brasil, con Lula y Dilma, realmente vemos que lo que se aplicó durante estos últimos 8 años, antes de la actual coyuntura del nuevo relevo dentro del partido gobernante, es que sí existen diferencias, y para algunos agudos analistas del país, no existen diferencias importantes entre una corriente dentro del partido de gobierno y una facción que se va tornando en minoría. Y yo quiero decir que sí las hay, y no solamente de estilo. Yo pienso que ahí es donde radica
la esencia de la coyuntura actual, cuáles factores existen diferenciadores en la praxis política entre la corriente que actualmente gobierna el país y esa facción que se va quedando atrás. Yo pienso que existen diferencias importantes que marcan una nueva tendencia apegada a una corriente mucho más progresista, mucho más ligada a valores institucionales. Y yo creo que eso amerita una discusión. Y yo pienso que a propósito de Miguel Coco, que fue ideólogo de ese Frente Patriótico que le permitió al PLD acceder al poder, y justamente es curioso porque entiendo que Miguel no hubiese estado contento con muchos de estos resultados, no eran sus ideales, su pensamiento ético a toda prueba. Yo creo que el legado de Miguel Coco debe ser evaluado, este libro debe ser estudiado, y realmente pienso que la ética debe ser el norte fundamental de nuestro accionar político. Muchas gracias, Ecomundo, ojalá 4RD. Hasta mañana viernes.